Yo en interiores sí, siempre la llevo. Pues yo me la seguiré poniendo de momento. Yo voy a seguir manteniéndola de momento. En el curro han dicho que según qué sitios hay que llevarla y según qué sitios no hay que llevarla. Bueno, pues es la opinión de algunos riojanos cuando quedan menos de 24 horas para decir adiós a las mascarillas en interiores. Será un adiós con matices, seguirá siendo obligatoria en centros de salud, en hospitales o también en el transporte público. Bienvenidos a 7 Magazine en la 7 de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han ido esos días de descanso? Quizás han aprovechado para tomar el sol, aprovechar esas buenas temperaturas, menos mal porque decimos adiós a esos termómetros altos. Despedimos la Semana Santa con frío, vuelve también la lluvia, así que La Rioja está en aviso amarillo. Aquí comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja. En esta jornada de martes, desde luego, si hay un titular, si hay una noticia importante, es esa retirada de las mascarillas, de esa obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Hoy ya se anunciaba tras ese Consejo de Ministros. Esto es lo que decía la ministra de Sanidad. Hemos aprobado un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejan de ser obligatorias, salvo en determinadas excepciones. ¿En qué espacios, entornos van a seguir siendo, digamos, obligatorios y por tanto es la excepción a la regla general de que dejan de ser obligatorias? En primer lugar, en los centros, en los servicios y en los establecimientos sanitarios. Cuando hablamos de centros sanitarios estamos hablando de hospitales, de centros de salud. Cuando hablamos de servicios sanitarios podemos estar hablando, por ejemplo, de un centro de transfusión de sangre, o cuando hablamos de establecimientos sanitarios estamos hablando, por ejemplo, de farmacias. Bien, pues en todos estos ámbitos será obligatorio para las personas que trabajan en ellos, para los visitantes, salvo en el caso de los hospitales, las personas ingresadas en su habitación, que como parece lógico no tendrán que utilizarla. Bueno, pues ahí estaba ese adelanto. Parece que las cuestiones las tenemos claras. Vamos a hablar de ello, de esa retirada de las mascarillas, de esa obligatoriedad, con el psicólogo Juan Cruz, que ya nos acompaña. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, escuchábamos a la ministra detallar, bueno, esos sitios en los que va a continuar siendo obligatorio. Es una retirada, entendemos, masiva, ¿no? Pero bueno, todavía hay puntos y lugares específicos en los que hay que mantenerla, pero el Consejo de Ministros, como decimos, ha aprobado ese fin del uso obligatorio de la mascarilla en interiores. Vamos a hablar de cómo afecta esto, cómo nos afecta todo esto. Es un cambio importante, llevamos casi 700 días con la mascarilla puesta. Mucho tiempo, 2 años prácticamente, en los cuales pues, nos hemos habituado a que sea una parte nuestra adicional, a la que al principio se os hacía raro, pero que poco a poco prácticamente toda la población se ha acostumbrado a llevarla. ¿Cómo es el ser humano? Nos costó incluso costó conseguirlas, y ahora hay personas a las que les va a costar quitársela. Sí, hay segmentos de población y personas que por su propia forma de ser, por su carácter, por determinadas creencias que ha adquirido y aprendizajes que ha adquirido, porque se sienten más seguros y les da más certidumbre, van a mantener el uso de la mascarilla tanto como puedan o tanto como consideren que es necesario para ellos. Parece que había una brecha en cuanto a la edad, ¿no? Que cuando preguntábamos a gente joven lo tenía muy claro, en cuanto va aumentando esa edad de la gente mayor es más consciente. Bueno, para la gente mayor hay que tener en cuenta que la mascarilla se considera que es un elemento de seguridad muy importante. Y para la gente joven, pues hay muchos. También depende de los estratos, depende del tipo de personalidad, de cómo conciben el mundo, que lo consideran como una liberación. O sea, hay una parte de la población, probablemente la que está entre los 20 y 40 años, que considera que es una liberación en la retirada de las mascarillas. Pero en cambio nos encontramos con que en las edades más tempranas y en las edades más longevas, pues la mascarilla a lo mejor cuesta un poquito más el retirarla. En los centros de trabajo va a ser cada centro de trabajo quien determine, ¿no?, si continúa siendo obligatorio llevar la mascarilla. Te lo digo porque hay mucha gente que no conoce a compañeros de trabajo, que los ha visto
siempre con mascarilla. Por tanto, a partir de mañana cambian muchas cosas, también en el entorno y en el ámbito laboral. Los primeros minutos van a ser de descubrimiento, pero no solo de los demás, incluso de autodescubrimiento, ¿no? De cómo nos ven los demás. Pero en una fase relativamente rápida, enseguida vamos a acostumbrarnos de nuevo a estar sin mascarillas. Evidentemente habrá personas que ante esa reticencia les va a costar, sobre todo cuando vean que hay posturas relativamente críticas hacia el aspecto de otros o porque son especialmente críticos hacia el aspecto de los demás y no van a querer que les critiquen a ellos. Pues bueno, hay personas que tienen conductas muy evitativas, pero la mayoría de la gente enseguida se va a acostumbrar a la retirada de las mascarillas siempre y cuando exista una certidumbre sobre la salud. Es decir, aquí es muy importante. Llevamos 2 años llevando mascarillas porque consideramos que nos protegen, en este caso concreto. Claro, si se mantiene esa certidumbre de que nos han protegido pero ya no son necesarias, no va a haber ningún problema. En el momento en el que haya situaciones en las cuales se considere que vuelve a ser necesaria, pues habrá gente que tendrá más dudas o manifestará más dudas. ¿Qué es eso del síndrome de la cara vacía? Que hemos oído y hablado mucho sobre ello. ¿Qué es? Háblame de ello. Yo creo que es es una bola de nieve, no es un síndrome que haya existido previamente, se ha definido como una manera de explicar el por qué va a existir gente que no va a querer retirarse la mascarilla, y viene un poco definido porque nosotros tenemos nuestro cerebro necesita hacer una reconstrucción de las figuras que ve, y cuando vemos a una persona con mascarilla la reconstruimos, completamos la figura de la cara, del rostro, y además tenemos tendencia a completarlo de manera que nos guste, es decir, que sea atractiva para nosotros. Por eso la mayoría de la gente comenta y dice que a la gente con mascarilla la están viendo más guapa que cuando se retira la mascarilla. ¿Qué sucede? De igual manera consideramos que a nosotros también nos pasa, es decir, nosotros cuando llevamos la mascarilla, los demás es posible que nos vean más atractivos o con los rasgos más suavizados de lo que a lo mejor nos van a ver cuando realmente nos vean la cara, y eso produce un cierto rechazo. Nos hace el sentirnos vulnerables, el sentirnos expuestos a las posibles críticas, que en muchos casos van a ser positivas. Va a haber mucha gente cuando ve a otra persona después de 2 años con la mascarilla va a decir, joder, pues me alegro de verte la cara. Pero hay gente que tiene un cierto miedo y esa forma de afrontar las situaciones es evitativa, y ante una situación que les produce un cierto rechazo de inicio, lo que van a hacer es evitar exponerse a los demás. ¿Qué sucede? Que cuantas más veces se eviten exponerse, más se va a reforzar esa conducta y más les va a costar esa retirada de la mascarilla. Hablábamos de adultos, me gustaría que habláramos también, Juan, de adolescentes. ¿Qué sucede en el caso de los adolescentes que también han compartido experiencias vitales, instituto, con otros jóvenes a los que siempre han visto con mascarilla, por ejemplo? No solo se han visto siempre con mascarilla, también se han visto sin mascarilla, lo que pasa es que a nivel de redes sociales, es decir, hay que tener en cuenta que ellos se relacionan en distintos ámbitos, y en las redes sociales se relacionan de una manera bastante particular, porque lo que muestran es el autoconcepto que tienen de sí mismos físico de la manera más idealizada posible, a través del uso de filtros o del uso de determinadas, vamos a decir, herramientas que ellos tienen para poder mostrarse como quieren, a lo mejor no de manera completa, porque hay muchos adolescentes que se muestran con las mascarillas o con sus gorras, sus viseras, pues con sus elementos que definen su forma de ser o de querer que los demás les vean. Cuando nos retiremos las mascarillas y cuando se las retiren, muchos de ellos van a tener 14, 15, 16 años y han cambiado mucho. Es decir, estos 2 años para los adultos ha habido pequeños cambios. Para la mayoría de los adolescentes los cambios han sido muy bruscos. Esto les hace tener una sensación de estar más expuestos. Hay un grupo que sí que consideran que esto es una liberación, realmente han tenido una muy mala relación con el acatamiento de las normas y con el acatamiento de las mascarillas. Creo que es un grupo mínimo, aunque es del que más ha copado en ocasiones los medios de comunicación, pero de manera prácticamente masiva los adolescentes han seguido las normas, han seguido las pautas de vacunación, están dispuestos a entender y entienden que tienen que proteger a los mayores y que ellos no son las principales personas de riesgo, y ahora esto les supone una contradicción, es decir, por un lado ya no van a proteger a los demás, cuando se habían acostumbrado a que en parte ellos sean unos protectores del resto de la sociedad a su manera, pero además se tienen que mostrar entre los compañeros, y claro, no es lo mismo un colegio o un instituto con 1000 chavales aproximadamente, en algunos casos 1200, algunos 400, en los cuales no son tu grupo íntimo, sino que son grupos mucho más amplios y te estás expuesto a las críticas. Cualquiera que ha pasado por la adolescencia entiende que no te apetece que te critiquen y que además tienen una mayor consideración a las opiniones de los demás que tiene un adulto. Todo esto está haciendo una amalgama de que haya todavía una cierta reticencia a retirarse las mascarillas.
es lógico, va a durar un tiempo relativamente pequeño y solo en muy pocos casos esto va a ser un problema relativamente a considerar, pero vamos, tiene un proceso que va a ser bastante razonable. Decías, en este caso de esos adolescentes, de esa prepubertad, digamos, 2 años son muchos, pueden suceder muchos cambios físicos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del tema de los dientes, de los brackets, ¿no? De gente que lleva ortodoncia, que le ha servido esta mascarilla como para tapar esa ortodoncia en algunos casos. Entre comillas, muchos entienden incluso que la mascarilla ha sido útil precisamente para eso. Es decir, mis deficiencias, mis inseguridades las he tapado con la mascarilla. No se dan cuenta que en realidad al final es un proceso por el que hay que pasar, es decir, la adolescencia, los momentos de cambio van a ser la adolescencia y van a ser a lo largo de la vida, pero en este caso es quizás mucho más significativo. Es un proceso que tiene que ser acompañado por la familia, por los amigos, por los conocidos y los compañeros, y que parte del proceso de aprendizaje y de maduración va a tener mucho que ver con eso, con construir el autoconcepto, pese a que no somos todos un modelo ideal de belleza, no somos un modelo ideal estético, pero tenemos que aprender a convivir con ello. Los niños, a mí me gustaría preguntarte por ellos, a los que, bueno, les hemos enseñado tanto, nos han dado un ejemplo en muchas ocasiones, ¿ellos cómo afrontan esta retirada? Para ellos ahora mismo esto es algo contradictorio, es decir, hasta ahora tenían que darse gel en las manos, se lo han dado todas las veces que ha sido necesario, cuando entraban a clase, cuando salían de clase, llevar la mascarilla, pero ellos no van a tener ese problema de autoconcepto que sí que está más agravado en los adolescentes. Para ellos el problema va a ser más ¿y si me quito la mascarilla y le pasa algo al abuelo, le pasa algo a mi madre? Va a ser más un miedo, más que de estética, de autoconcepto, va a ser un miedo de por qué ahora no tengo que cumplir la norma. Hasta ahora las mascarillas, el gel, las normas que eran más o menos claras, evidentes y estrictas les daba certidumbre. Yo haciendo esto, me protejo a mí y protejo a los demás. Esta retirada va a haber que explicársela muy bien, porque ellos necesitan saber por qué se hacen las cosas. Entonces va a haber que hacer, pues bueno, una comunicación con los alumnos que sean, pues eso, dentro de la infancia, que sea sencilla, que sea muy adaptada a su nivel, pero que les permita entender que el quitarse la mascarilla no es malo, no están incumpliendo una norma, sino que ahora la norma puede ser voluntaria. Y esto para un niño es más complejo de entender ese concepto de voluntariedad que para un adulto, e incluso para un adolescente. Entonces yo ahí sí que matizaría y les haría ver que, por ejemplo, en determinados momentos es necesario llevarla porque es un espacio más o menos de riesgo, como podría ser un centro sanitario, y que si están malos, pues que a lo mejor, pues para prevenir el que ellos puedan esparcir virus con estornudo, un atos, pues a lo mejor conviene llevarla. Pero todo esto hay que explicárselo con claridad y tenemos que dar ejemplos adultos. Ellos también han asumido muy bien las cosas porque el profesorado lo ha hecho muy bien. Ellos han visto que sus profesores se ponían el gel, utilizaban las mascarillas y han sido modelos. Y ese modelaje les ayuda a hacerlo con muchísima naturalidad. Claro, hay que hacer esa labor pedagógica, ¿no? Ellos no entienden que un Consejo de Ministros retira esas mascarillas y hay que explicarlo porque, como tú bien decías, sigue habiendo esas excepciones y esos mensajes que han ido calando durante estos pequeños durante 2 años, hay que cambiarlos. Hay que darles la vuelta, y los niños cuando aprenden algo lo aprenden, es decir, lo cogen y lo hacen suyo. Entonces ahora va a haber que flexibilizar este aprendizaje, generar un aprendizaje nuevo. Y yo creo que lo van a hacer muy bien. Yo creo que los niños va a ser probablemente el sector de la población que con mayor nos va a volver a dar probablemente un ejemplo, siempre y cuando el modelo de sus padres, de sus adultos de referencia, padres y profesorado, lo hagan bien. Es prácticamente así de fácil. Y cuando hay una duda, pues buscar un cierto apoyo, porque algún niño pues manifestará ciertos miedos. Normal. Trabajar con ello, no obligarles a hacer cosas que no estén preparados para hacerlo y hacer que sea poco a poco el ir aceptando la retirada de la mascarilla. Hemos salido a la calle a preguntar también a los riojanos qué opinan ante esta retirada, cómo lo van a llevar, si se la van a retirar, si no, o cómo es la cuestión en sus centros de trabajo. Vean. A partir de mañana las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores, aunque sí serán obligatorias en hospitales, transporte público y en farmacias como esta. A mí me parece muy bien, pero siempre que cuando se entra en el interior, siempre con mascarillas. Pero yo cuando entre a un restaurante, la quitaré en lo que esté comiendo, después me la pondré. Y yo también me la pondré. Yo en interiores sí, siempre la llevo. En interiores me la pongo, siempre. Ya afuera ya no. Pues si total luego vamos a concebir y nos la quitamos, ¿qué más da? Yo lo veo estupendo. Sí, es que es verdad. Sí. Luego en las discotecas vamos a estar todos sin mascarilla. Yo me la seguiría poniendo y ella también. Hay que seguir teniendo cuidado, pero era una medida que
Al fin y al cabo iba a acabar sucediendo tarde o temprano. Pues yo me la seguiré poniendo de momento. Que si se lleva a cabo de verdad y con conciencia, que está bien hecho, pues me la quitaré. Si hay mucha gente, sí. Si hay poca, no. Yo voy a seguir manteniéndola de momento. Intentaré mantenerla si veo mucha gente en los interiores, vaya. Ahora que han quitado las restricciones y parece que los casos han bajado, pues no veo ninguna necesidad tampoco. Los monitores la seguiremos llevando por precaución. En nuestro caso, como los dos jóvenes los lleva el Ayuntamiento de Logroño, son los jefes los que deciden. En el trabajo yo creo que nos van a obligar a ponerlos. Pues en el trabajo parece ser que depende de cada una de las empresas que decidan los comités si tienen que llevarla o no. En el trabajo no, porque es de esfuerzo y la verdad que te molesta. En el curro han dicho que según qué sitios hay que llevarla y según qué sitios no hay que llevarla. Por ejemplo, en el autobús del trabajo hay que llevarla y en el trabajo en sí, si mantenemos la distancia de seguridad, no. Por ejemplo, en el trabajo en la oficina, pues hay gente que la lleva y gente que no. Yo prefiero llevarla. Bueno, pues ya ven, opiniones para todos los gustos, situaciones diferentes que implican un montón de casuísticas. La de veces que hemos dicho, ¿cuándo habrá que quitar, cuándo nos quitarán la mascarilla? ¿No? Esa frase de ¿cuándo nos quitarán la mascarilla? Muchos han estado con el minutero, ¿cuándo llega? Pero para otros entiendo que es un suplicio que mañana quiten las mascarillas. Bueno, alguno hay, de hecho, ya te digo que van a ser un sector, yo creo que relativamente pequeño dentro de la población los que lo van a ir como un suplicio, porque también al final lo pueden seguir llevando y utilizando la mascarilla. Es cierto que cuando nosotros hacemos algo que creemos que está bien, el que otros no lo hagan nos parece que es un incumplimiento. Y entonces todavía va a haber un periodo en el que para mucha gente el que sea voluntario no le va a parecer demasiado aceptable. ¿Por qué? Porque yo, si llevo la mascarilla, estoy ayudando y protegiendo a los demás, y en cambio los demás me pueden contagiar a mí. Y ahí va a generar alguna que otra situación de conflicto. Pero bueno, poco a poco esto va a tener su ajuste, como lo tuvo al principio, que ya se nos ha olvidado, y solo hace 2 años, que nos costó entender que había que utilizar las mascarillas, cuándo había que utilizarlas, qué tipo había que utilizarlas. Y bueno, pues nos hemos hecho casi expertos de mascarillas. De hecho, ya prácticamente todo el mundo casi te da datos epidemiológicos y te habla de por qué y por qué no hay que llevar mascarillas, lo cual está muy bien, se ha incrementado el conocimiento. ¿Qué problemas puede traer esto a nivel consulta? A nivel de psicólogos, es cierto que habéis recibido un boom con la pandemia, con las situaciones que ha derivado. ¿Esto puede también afectar en alguno de estos casos? ¿Problemas? Cuéntame. Yo creo que inicialmente va a haber algún que otro caso de ansiedad social, es decir, gente que se va a ver demasiado expuesta, que va a tener miedo y lo que va a hacer es, vamos a decir, salir menos de casa, sentirse con mayor ansiedad en espacios públicos, sobre todo en espacios donde está obligado a ir, como puede ser el trabajo o como puede ser ir a hacer una gestión a un centro que sea público pero no sanitario, donde hay mucha gente y muchos van a considerar que no hace falta llevar la mascarilla, con lo cual puede ser sitios que a las personas que generan situaciones vamos a decir que les parecen aversivas van a evitarlas y al evitarlas pueden terminar desarrollando situaciones de ansiedad social. Al final esto puede generar situaciones conflictivas a nivel interno de las personas y que lo desarrollen de una manera internalizante y 2 personas que lo van a externalizar mucho. Sí van a venir más gente porque también estamos detectando que hay personas que lo manejan de una manera mucho más agresiva, con lo cual los trastornos emocionales están también incrementándose. Y la pandemia sí es cierto que ha generado un boom, pero en 2 sentidos. Uno por los problemas y los trastornos que se han derivado de ello y otro porque se ha normalizado mucho el hecho de poder asistir al psicólogo entendiendo que es una ayuda para prevenir un problema y que no derive en un trastorno que sea imposibilitante para el resto de tu vida, sino que te permita el prevenirlo o, si estás en una fase de inicio del trastorno, poder poner fin a ese trastorno o esa dificultad emocional o psicológica que tienes. Muy interesante eso que decías, hablaremos otro día, Juan, sobre ello. Gracias, Juan Cruz. Gracias a vosotros. Nos vamos de excursión a Sajazarra, no se lo pierdan. Vamos a hablar de ello. Ya puedes. You try to hide away.
Estábamos viendo algunas de esas imágenes de este pueblo riojano, de esa Jazarra que soy protagonista en 7 Magazine. Ha venido a hablarnos de él Luis Carlos Maave. ¿Qué tal, Luis Carlos? Bienvenido. Muy buenos días. Qué bonito ver esa Jazarra, ¿eh? En la realidad y en la tele también, que estábamos conociéndolo un poco. ¿Qué tiene este pueblo? ¿Qué tiene este municipio riojano? Yo creo que el entorno, el enclave protegido durante tantísimos años, que lo ha mantenido en un aspecto medieval, que no deja de ser consecuencia de un cuidado local durante siglos, para que esto sea así. Y probablemente el haber quedado fuera de las líneas de comunicación económicas más importantes a lo largo del siglo XVIII y XIX. Se quedó un poco apartado y eso ha permitido esto. Cuéntame, hazme una fotografía rápida para quien no conoce este municipio, cuántos habitantes sois y sitúame un poquito dónde Jazarra tiene ahora mismo un censo de alrededor de 130 habitantes, muy poquitos. Su censo máximo ha sido 600. El pueblo está diseñado, esa es su principal virtud, entre comillas, en el siglo XIII. O sea, es un diseño trazado en el siglo XIII por el que entonces estaba construyendo la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Y en ese trazado medieval es donde se ha acomodado todo el callejero, todas las viviendas y las casonas actuales, muchas de ellas consecuencias de la época de la filoxera, el boom económico de finales del XIX. Tiene un castillo precioso que se construyó cuando el pueblo dejó de ser realengo para ser señorial, perteneciente a los condes de Nieva, y construyeron un castillo que ha quedado precioso y es uno de nuestros emblemas naturales, aparte del entorno de la iglesia, el callejero y el paisaje, que no olvidemos el paisaje riojano, que es indudablemente precioso. ¿Cómo es la vida de estos 130 habitantes de esa Jazarra, pues, de ese día a día? La economía principal es el viñedo, no hay duda, un poco alternando con cereal, pero la fuente de vida principal es el viñedo, y después pues los establecimientos turísticos, que también tienen un cierto tirón, gracias a las visitas que proporciona el pueblo. Ese es el mundo rural que hemos tenido de siempre, ¿no? Y así estamos. Hablábamos de ese censo, llegasteis a ser 600. ¿En qué época, no sé si los 60, los 70 marcaron parte de esa despoblación? Mira, la población nació para 150 vecinos, se diseñó cuadrangularmente, en hipodámico se dice, para 150 vecinos en el siglo XIII. Y 150 vecinos eran 600 habitantes aproximadamente. Y así se quedó. El boom poblacional fue hacia 1904, 1907, 612 creo recordar que fue el máximo. O sea, no fueron necesarios más ampliaciones, por eso se ha mantenido como se ha mantenido. Luis Carlos, tú formas parte de una asociación. El asociacionismo en los pueblos, en pueblos tan pequeños como Jazarra, ¿es clave? Es vital. En este caso nuestra asociación es SAMAR, Jazarra Música y Arte, y es un poco la asociación que se encargó de la gestión de los festivales de música antigua, de las muestras de arte durante 25 años, y las que ahora mismo, que eso ya no se hace, pues gestionamos este patrimonio y apoyamos mutuamente el ayuntamiento, sea el signo que sea, y en la asociación nos apoyamos para promocionar al pueblo, ¿no? Y proteger los bienes de interés cultural, que hay unos cuantos. En este caso, el municipio, entiendo, no sé si los fines de semana es un buen momento para recorrerlo, para conocerlo, para que la gente también de La Rioja que nos está escuchando se acerque si todavía no ha paseado por sus calles. Es curioso, sí, la pandemia nos permitió darnos a conocer más en la propia Rioja. Estamos en el extremo noroeste de La Rioja, pero evidentemente no nos conocían mucho desde la propia Rioja. El hecho de no poder salir fuera de la provincia hizo que muchas personas nos visitaran y nos conocieran. Sí, los fines de semana. Hombre, tiene cosas que ver, porque hay una dispersión de aproximadamente 20 obras de arte de valor por el pueblo, y localizadas en el entorno de la iglesia hay unas 5 de muchísimo valor, de artistas afamadísimos como Foncuberta, Madoz, Ballester, o el propio Teo Sabando o Pamen Pereira. Esas 5 están en la iglesia. O sea que el recorrido por las calles, apreciando las obras dispersas, apreciando las construcciones, el entorno medieval, creemos que lo cuidado que está el pueblo, creemos, porque nos ha gustado siempre tenerlo así, pues sí, da para un día de
y después a comer en el establecimiento que hay, que se come muy bien. Bueno, pues ahí está esa invitación de Luis Carlos para visitar Sajazarra, para hacer ese recorrido, y si se nos queda pendiente este municipio riojano, ir allí a conocer. Sí, ahora tenemos San Marcos, nuestro patrón, que es ahora el 25 de abril. Por cierto, estamos en la época más peligrosa en cuanto al hielo del viñedo. Voy a mencionar aquí una palabra riojana preciosa, heladío. Una zona es heladía o un viñedo es heladío cuando se hiela con relativa facilidad. Y los momentos más críticos para estos problemas y esta catástrofe del hielo en el viñedo es ahora. Tanto es así que San Marcos, nuestro patrón, acuña un dicho que dice: Marcos marquetes, que vendimias sin corquete. Corquete, si recuerdo que es la hoz pequeñuela esta que se empleaba en la vendimia, ¿no? Vendimia sin corquete, que te lleva las uvas. Desde luego que están todos los viticultores ya pendientes del tiempo, del hielo. ¿También comen tortilla el día de San Marcos, tortilla de chorizo? Sí, tenemos en este sábado, lo adelantamos un poco, San Marcos este año cae el lunes, este sábado hay un evento con bollos preñados para convivencia popular. Qué ricos, qué buenos. Bueno, pues la vida de Sajazarra, de un municipio que hoy hemos querido conocer de la mano de Luis Carlos Mave. Gracias, Luis Carlos. Gracias. Un placer. Gracias. Nos vemos en Sajazarra. Muy Vamos bien. a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Hasta ahora mismo.